Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Adolfo Javier Hernández González, estudiante de agronomía, matriculado en el CEAT de Corozal, y el día de hoy vengo a dar solución a la tarea número 1, explorar las diversidades microbianas y su ecología asociada en la agricultura. Mi compañera es Vanessa Alexandra Benítez Yepes y nos encontramos en el grupo número 8. 1. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Mencione de recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno. Las células microbianas son aquellas que realizan las actividades genéticas y metabólicas de las cuales dependen las especies que se encuentran en este sitio. También esto depende del tamaño, la población y del estado fisiológico, o ya sean de los mecanismos químicos y físicos de los microorganismos en su hábitat. La velocidad de los hábitats de microorganismos depende de la disposición de recursos, como por ejemplo los nutrientes y el agua, entre otros, además de las condiciones prevalecientes en el ecosistema o comunidad microbiana. 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una población microbiana o una comunidad microbiana es un conjunto o un grupo de microorganismos de igual especie que residen en el mismo tiempo y en un determinado lugar. Por lo cual, cuando se habla de comunidad microbiana, se hace referencia a una población de microorganismos que conviven e interactúan entre sí, que conviven e interactúan con otras poblaciones, 3. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza de una población hace referencia al número total de diferentes especies que están presentes en determinado hábitat, mientras que la abundancia se refiere principalmente a la proporción de cada especie en la comunidad. Haciendo énfasis en lo anterior, se puede decir que la riqueza y abundancia de estas especies depende de los recursos disponibles y de las condiciones de su hábitat. 4. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema. Identifique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Aquí, como podemos observar, está el aporte de energía al ecosistema, en donde la energía entra en forma de luz, carbono orgánico y sustancias inorgánicas, en donde la luz es tomada por los organismos totrófos como algas, bacterias y plantas, y la aprovechan para sintetizar su ATP, el material orgánico, y alimentarse con las actividades catabólicas de las bacterias, hongos, levaduras y animales. 5. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Bueno, para poder desarrollar este punto, empezaremos diciendo que un microambiente es un hábitat que cuenta con las condiciones que requieren los microorganismos para poder vivir y desarrollarse plenamente. Bueno, en este ejemplo, aquí para continuar emplearemos un ejemplo, el cual dice: el oxígeno en la tierra con una partícula extraída de la tierra se demostró que la concentración de oxígeno se encuentra mayormente presente en el 21% de O2 en la parte de la superficie, mientras que el centro de dicha partícula de tierra es prácticamente sin oxígeno. Es decir, que los organismos anaeróbicos estarán presentes en el interior de la partícula, mientras que los aeróbicos permanecen en la parte superficial, absorbiendo la mayor cantidad de oxígeno posible. 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, para poder definir esto empezaremos diciendo que un hábitat típico acostumbra a tener una mezcla de especies microbianas, por lo cual los microorganismos suelen competir intensamente por los recursos disponibles en el hábitat. Bueno, entonces diremos que los microorganismos cooperan entre sí para llevar a cabo la transformación que no podría realizarse individualmente. Estas asociaciones microbianas son de gran importancia, especialmente en el ciclo anóxico del carbono. Además, colaboran metabólicamente en las actividades de organismos que desarrollan metabolismos complementarios. 7. Explique con un dibujo un esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, como podemos observar, ahí en la primera capa encontramos los primeros centímetros del suelo. Posteriormente se encuentra el material orgánico y gran parte de los microorganismos. En la siguiente parte encontramos los elementos minerales. En la parte morada encontramos los pedazos de roca madre y posteriormente la roca madre. 8. Defina rizósfera y argumente su importancia.
y el efecto rizosférico. Bueno, la rizósfera es la parte del suelo que cubre las raíces de las plantas, es decir, los primeros centímetros del suelo, y recibe las secreciones vegetales. La importancia de la rizósfera se remonta a la asociación o interacción que tienen las raíces de las plantas con los microorganismos del suelo. Dicha asociación puede ser beneficiosa o nociva. Por medio de estas las plantas toman y a partir de estas las plantas toman los nutrientes del suelo. El efecto rizosférico se puede definir como las asociaciones benéficas que mantienen algunos microorganismos con las plantas. Esto se debe gracias a las condiciones edáficas creadas por las raíces de las plantas que favorecen la disponibilidad de alimentos y condiciones ambientales necesarias para la vida de las bacterias. 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Bueno, aquí podemos observar un ejemplo en donde está la rizósfera, las raíces y todas las partes de las raíces. Entonces empezaremos diciendo que la parte en donde existe mayor actividad microbiana en el suelo es en las capas superficiales ricas en materia orgánica en el interior y alrededor de la rizósfera. 10. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las CBS son comunidades bióticas que permiten la vida, formando una asociación entre partículas del suelo, algas, cianobacterias, hongos, líquenes y briofitos. Las costras biológicas del suelo CBS tienen una función bastante importante, la cual es estabilizar los suelos de los ecosistemas desérticos, lo cual es de muy importancia debido a la lenta formación de suelos desérticos. Muchas gracias. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Pues este es regido por la disponibilidad de agua, el pH, los contaminantes que pueden existir en ese suelo, los nutrientes, la temperatura y el oxígeno. Porque es posible la especiación alopátrica en el suelo profundo, en el subsuelo. Pues el agua presente en el subsuelo puede formar una barrera, en este caso se le llamaría barrera geográfica, lo que produce un aislamiento reproductivo, lo que conlleva a que esta variedad de microorganismos pues esté en aislamiento. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Pues el correcto funcionamiento del ecosistema depende de señales químicas, de nutrientes también y del carbono, pues todo media las interacciones que tienen los microorganismos pues en toda esta red alimentaria. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Pues aquí tenemos a las cianobacterias que son las que se encargan de fijar el nitrógeno e incrementarlo. Las bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno dentro de las plantas que suministran nutrientes a estas y pues ayudan a su crecimiento y a la competitividad. Los hongos micorrízicos proporcionan pues resistencia, le brindan esta resistencia a enfermedades o pues a estrés por la escasez de agua. Las bacterias nitrificantes y desnitrificantes limitan la producción de nitrógeno y lo hacen de una forma indirecta. Y las bacterias solubilizadoras de fósforo, que son las que hacen que el fósforo que se encuentra en el suelo sea mucho más soluble. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Pues aquí los factores clave serían la humedad, el pH y el carbono y pues el nitrógeno orgánico. Estos factores son pues los que impulsan estas dinámicas de biomasa microbiana. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Pues tenemos 3 factores. La composición de la vegetación, que es dominante, los diferentes tipos que se le dé pues, al uso del suelo y las variaciones en el clima. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Pues aquí usamos como ejemplo los bosques tropicales secos, donde se encuentra esta hojarasca, pues estas hojas secas. Debajo de esas hojas se encuentran pues muchos microorganismos eficientes que aportan muchas cosas buenas a los suelos. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Porque resulta que entre más grande sea la biomasa, pues mayor será la captación de nutrientes.
y de energía también, pues que estos pasan por diferentes procesos para que las plantas pues lo aprovechen. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana? Pues se plantean métodos de restauración con especies de plantas mezcladas y esto tiene una elevada productividad pues, de biomasa y esto ayuda a una reparación de microbiana con esta rotación. Muchas gracias por su atención.